Bueno, en este video vamos a hablar de la última de las indeterminaciones que vamos a estudiar nosotros en clase, que es la del tipo infinito sobre infinito. Antes de continuar con esto, como ya les he aclarado, no son las únicas, sino que hay algunas más y siempre está bueno que el que tiene algún tipo de interés pueda o investigar por su cuenta o comunicarse conmigo para que yo les pueda brindar un poquito más de información y por ahí las puedan tener vistas, así en un futuro, si las llegan a necesitar, bueno, no les son del todo desconocidas, ¿sí? Pero bueno, sabiendo esto, que nosotros vamos a ir cortando acá un poco lo que tiene que ver con el cálculo de límites en sí, porque ahora vamos a empezar a utilizarlo aplicado a otros temas, existen bastantes variantes más que podríamos llegar a tener en cuenta, pero bueno, por cuestiones de tiempo uno tiene que recortar. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de lo que nos importa. Bien, el tipo de indeterminación infinito sobre infinito siempre va a surgir cuando la x tiende al infinito, o sea, eso es una cosa para que nosotros prestemos atención. No nos va a pasar este tipo de indeterminación, por ejemplo, si la x tiende a cualquier número, ¿sí? Así que bueno, a la hora de resolver un límite y descartar, esta es una característica que nos puede llegar a venir bien. Siempre el primer paso es tratar de reemplazar a la x por el valor al que tiende, pero se nos presenta la primera dificultad, que es cuando yo intento hacer eso, la pregunta sería ¿cómo reemplazaríamos a la x por infinito, siendo que el infinito no es un número, ¿sí? Nosotros en clase habíamos entendido al infinito como un número que va creciendo mucho o achicándose mucho, depende si es más o menos infinito, pero básicamente es esto, es para el lado de, si yo mirara los ejes cartesianos, las x positivas es como irse muy, muy, muy hacia la derecha, el infinito positivo, y el infinito negativo sería como irme muy, muy, muy para la izquierda, valores cada vez más atrás en la recta numérica o en los ejes cartesianos, ¿sí? Entonces, entendiendo el infinito como este concepto medio raro, medio dinámico, como un número que se va moviendo, que va creciendo, vamos a tratar de pensar un poco en esto, si bien la escritura, algo que también ya les dije en clase, no es del todo la correcta, no es del todo la más precisa, pero bueno, en cuanto a la comprensión creo que es bastante válido, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos de esta manera el infinito, fíjense que yo acá tengo el reemplazo hecho. ¿Y cómo llego a la conclusión de que esto es igual a infinito sobre infinito? Bueno, yo pensaría, por ejemplo, si a un número que es muy grande lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3 y después le sumo el doble de ese mismo número muy grande que va creciendo cada vez más y le sumo 1, en la parte de arriba obtenemos infinito y algo parecido me va a pasar en la parte de abajo. Obtengo este cociente. Y el problema está en, bueno, ¿por qué esto es una indeterminación? Es porque básicamente consiste en una expresión un poco ambigua, ¿sí? Pensamos que el infinito surge de la parte de arriba y de la parte de abajo, pero ¿cuál sería el más grande de los dos? Entonces, no podríamos como asegurar o saber ni cuánto es ni cuál es más grande, entonces, por eso vamos a terminar como en este círculo vicioso que no nos permite llegar a una respuesta y por ese motivo decimos que estamos frente a una indeterminación. No sabemos cuánto vale ese cociente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es otra vez trabajar con la fórmula de manera que este límite que de entrada no podemos resolver, lo podamos resolver más adelante. Y para hacer todos esos cambios no vamos a utilizar ninguna otra cosa más que manipulaciones algebraicas. Es muy importante que nosotros vayamos teniendo muy en claro todos estos métodos y procedimientos que aprendimos para alterar las fórmulas a nuestra conveniencia, ¿sí? Así que más que la resolución de límites, acá hay que tener claro esto de manejo con las fórmulas, ¿sí? Esto de tener una fórmula escrita de una manera y reescribirla utilizando alguna característica de la fórmula, alguna propiedad, ¿sí? Algo que nosotros obviamente ya traemos visto de antes. Bueno, vamos a mirar este ejemplo que está resuelto. Ya comprobamos recién que este límite corresponde a esta indeterminación, justamente la que nosotros estamos aprendiendo, pero bueno, este paso no le restemos importancia porque es necesario, ¿sí? Recordemos que a veces la x puede tender a infinito y sin embargo el límite lo podemos resolver sin necesidad de hacer todo este procedimiento. Entonces, comprobamos que es
infinito sobre infinito, esta indeterminación, y ahí vamos a empezar a aplicar este método que vamos a usar para salvar esa indeterminación. Y consiste en lo que está acá escrito. Miren lo que dice, debemos dividir al numerador y al denominador por la x elevada al mayor exponente en la expresión dada. Bien, yo tengo que mirar mi fórmula de inicio, que es esta, y buscar en toda esta expresión cuál es la x con mayor exponente. En este caso va a ser x al cuadrado, pero podría ser cualquier otra x con cualquier otro exponente, ¿cierto? X al cubo, x a la quinta, ¿sí? El exponente el más alto que sea. Tengo que elegir el más alto porque si no esto no va a funcionar. ¿Y por qué dividimos al numerador y al denominador? Lo vamos a dividir para hacer algunas cancelaciones convenientes, pero lo importante es que ya sabemos que es la división al numerador y denominador a la vez, porque si no, no estaríamos cumpliendo con lo que ya vimos anteriormente de manipular correctamente la fórmula. Lo que hago en la parte de abajo lo tengo que hacer igualmente en la parte de arriba, ¿sí? Bien, dividimos toda la expresión por x al cuadrado. Miren, acá aparece, ¿ven? El numerador dividido por x al cuadrado, el denominador lo mismo. Ahora, toda esta gran división que me quedó en la parte de arriba y en la parte de abajo, yo la podría distribuir, ¿sí? Término a término. Por eso vamos a ver que me quedan todas divisiones separaditas en cada uno de los términos, arriba y abajo. Y lo que vamos a hacer una vez que hicimos este paso, que es muy sencillo, es prestarle atención a cómo vamos a ir cancelando en cada uno de estos términos, ¿sí? Por eso digo, es muy importante que tengamos en claro todo este trabajo con expresiones algebraicas, que ya lo traemos supuestamente de quinto año. Vamos a analizar cada uno de los términos y ver cómo nos va quedando este nuevo límite después de todas estas cancelaciones, simplificaciones, ya pasado en limpio, porque ese es el límite equivalente que finalmente nos va a permitir resolver el límite final. Bien, primer término, 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Ven? Acá vamos a cancelar las x al cuadrado y nos va a quedar solo el número 3. En el segundo término del numerador, 2x sobre x al cuadrado. Se va a ir la x del numerador con el cuadrado. Me va a quedar, finalmente, ¿ven? 2 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x al cuadrado va a quedar exactamente igual porque directamente no hay ninguna x para cancelar con esas x al cuadrado, así que lo vamos a dejar tal cual está. En la parte de abajo, en el primer término, tenemos 2x al cuadrado sobre x al cuadrado, cancelamos las letras, nos queda solo el número 2, y después nos va a pasar algo parecido arriba. En esta parte no vamos a poder cancelar nada y lo escribimos tal cual. Esto que pasamos en limpio es nuestro límite que ahora sí ya no va a ser indeterminado porque logramos hacer las cancelaciones que necesitábamos. Si yo hice mal las cancelaciones, seguramente acá me encuentre con alguna dificultad. Así que préstenle mucha atención y yo me tomaría inclusive un segundo para ver si ese paso está bien resuelto o no, ¿sí? Bien, volvemos a reemplazar entre comillas al infinito, ¿sí? Y miramos que nos queda algo como esto que está acá, ¿sí? Es una cuenta un poco rara, escrita, como dije, de una manera no del todo correcta, pero vamos a empezar a pensar qué es lo que pasa en cada una de estas partes donde aparece el infinito. Nosotros ya vimos, y ya fue explicado en otro video anterior, que si quieren y lo necesitan, lo pueden ver, que cuando estoy en un límite, un número sobre infinito tiende a cero. Por eso van a ver que acá y acá va a ir el cero, ¿ven? Y en la parte de abajo lo mismo, ¿sí? 2 más 0, por eso aparece el número 2 solito. Así que finalmente, después de usar esta propiedad también que ya la habíamos conversado bastante, podemos decir que el límite nos da 3 medios. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con otro ejemplo más que lo vamos a ir haciendo juntos para que veamos todo este procedimiento, pero que es muy mecánico y es muy sencillo. Y una vez que ustedes aprendan a utilizarlo, podemos resolver cualquier tipo de indeterminación que sea infinito sobre infinito. Ya no va a importar mucho la fórmula, sino que va a importar más que nada que ustedes apliquen bien este procedimiento, cancelen correctamente y utilicen las propiedades ya vistas, ¿sí? Bueno, la fórmula que yo pensé es esta. Límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo menos x en la parte de arriba y en la parte de abajo x al cubo menos 5x al cuadrado. Vamos a obviar la parte en donde yo haría todo este reemplazo y comprobaría que esto es una indeterminación de infinito sobre infinito porque ya lo es. Yo inventé la fórmula para que eso pase. Pero bueno, nada.
no está de más que lo aclaremos porque si ustedes lo tuvieran que hacer solos, estaría mal que se olviden de ese paso donde comprueban que es una indeterminación de ese tipo. Bien, entonces tenemos que esto es infinito sobre infinito, lo ponemos así directamente y empezamos a trabajar con esta fórmula. Para eso vamos a tener que mirar muy bien todo e identificar cuál es la x con mayor exponente. ¿Sí? La x con mayor exponente es la x al cubo. Yo la marqué acá abajo, pero la podría haber marcado acá arriba sin ningún problema. Así que esa es la que vamos a utilizar para dividir todo. Y acá lo que voy a hacer es tomarme la licencia de saltearme uno de los pasos. Ya voy a dividir a todo, pero término a término. Es como si el primer paso que les mostré antes lo salteáramos, ¿sí? Esperen que no se entiende muy bien. Ahí está mejor. Ahora vamos a prestar mucha atención en cada uno de los términos, bueno, para hacer las cancelaciones correctamente. No importa mucho la cantidad de términos, cuanto más términos tenga mi fórmula en los polinomios de arriba y de abajo, más veces voy a tener que repetir lo mismo, pero en definitiva el procedimiento no va a cambiar, ¿sí? Bueno, voy a tomar un color y vamos a empezar a cancelar todo lo que podemos. Las x al cubo se van a ir ambas, ¿sí? Abajo me va a pasar lo mismo. Y acá voy a poder cancelar la x de arriba, en vez de x al cubo me va a quedar al cuadrado. Acá se van a ir las x al cuadrado y me va a quedar solo una x. Vamos a pasar esto en limpio. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo un poquito quizás acelerado porque entiendo que este paso lo van a poder hacer sin problemas, pero en clase ya estuvimos conversando un poco de cómo darnos cuenta y no equivocarnos con la cancelación de qué me queda arriba y qué me queda abajo y demás, ¿sí? Así que bueno, pasando en limpio me queda acá el número 2, acá me va a quedar 1 sobre x, acá me va a quedar el número 1 y acá me va a quedar el 5 sobre x, ¿sí? Este es el límite equivalente que se supone ya no va a ser indeterminado. Vamos a proceder ahora a reemplazar a la x por el infinito y me va a quedar esta expresión, miren. En la parte de arriba, 2 menos 1 sobre infinito, me salió medio raro el infinito. Y en la parte del denominador, 1 menos 5 sobre infinito. Acá hay dos veces en donde podemos decir que esa división tiende a 0, las dos veces donde aparece nuestro infinito, por lo que nosotros ya hemos visto antes, y la cuenta final, en conclusión, que nos va a permitir ya resolver este límite que era indeterminado, es esta, ¿ven? 2 sobre 1 me queda que finalmente me queda que es 2 el resultado final y acá terminaría, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el ejemplo y acá ya estamos finalizando la primera parte de límites que tiene que ver con cómo calcularlos para después utilizar todo esto en los temas que van a venir.